Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta ¿Vanidad o necesidad? Esta interrogante ha sido planteada desde los inicios de la cirugía plástica. En la actualidad, la preocupación del ser humano por su estado de salud, tanto física como funcional, ha provocado una visión diferente sobre la estética corporal. Los cambios obtenidos luego de una cirugía estética bien planificada y ejecutada no solo cambian el nivel de aceptación y autoestima de las personas, sino que mejoran y cambian el aspecto de su vida en general, desarrollando una mejor relación con su medio, su pareja y consigo misma. Los resultados que se ven en pacientes que se sometieron a una cirugía estética es que se han sentido más seguros, han comenzado a vestir conforme a su talla y el aspecto de su salud física y mental estuvo acorde con el cambio que dieron sus cuerpos. Las cirugías plásticas son procedimientos que tanto en lo estético como reconstructivo necesitan una preparación ardua. Aún así, el paciente debe tener una idea clara y realista de los objetivos que se pueden alcanzar mediante la cirugía estética, de sus limitaciones y riesgos. Pues ya estamos aquí de regreso después de ver esta interesante cápsula sobre el tema del día de hoy. Y en este momento quiero hacerte la invitación para que nos sigas a través de nuestras redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y también quiero decirte que si quieres que algún familiar se entere de qué estamos hablando, pues infórmale, que se conecte a través de todas las plataformas en donde se está transmitiendo nuestro programa. Y bueno, si tú me permites, vamos a presentar a nuestra invitada el día de hoy, que es la doctora Jenny Hernández, una gran amiga y una colega. Bienvenida, Jenny. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, déjenme comentarles, Jenny, les decía que es una gran colega, amiga mía, y ella es orgullosamente nicolaíta, de aquí, de la Facultad de Medicina, doctor Ignacio Chávez, hizo su licenciatura y su especialidad, la primera especialidad fue en Puebla, en el IMSS. Sí. Me corrige si algo digo mal, sí, sobre tu currículum. Y posteriormente hizo su especialidad en cirugía plástica en el hospital del Seguro Social también, en La Raza. Y posteriormente hizo un entrenamiento que nosotros le llamamos en el área médica un fellow, un adiestramiento en Barcelona. Sí, doctor. ¿Y sobre cara? Sí, nos enfocamos más en facial. En facial. Y posteriormente una rotación aquí también bajo la adscripción de un gran colega que ya en paz descanse, el doctor Martínez Miramón. Quiero presentarles a mi colega porque el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Esta es la segunda parte de este tema que ya tocamos en una transmisión anterior. Cirugía plástica, ¿vanidad o necesidad? ¿Tú qué opinas, Jenny? ¿Qué es, vanidad o necesidad? Ambas cosas, doctor, ambas. Ambas son necesarias, ¿no? ¿Por qué? Por necesidad. La verdad es que todos nos queremos ver bien, esa es una realidad. Y esa es la vanidad, ¿no? La necesidad, si hay casos necesarios donde el paciente necesita cirugías reconstructivas, que necesita llevarlo de una enfermedad a lo normal o a lo mejor. ¿Qué te parece si iniciamos con esta situación de las cirugías reconstructivas? Porque yo sé que tú tienes una gran experiencia en este tipo de cirugías porque trabajas para una institución del sector salud, sí, así para es. El Instituto Mexicano del Seguro Social, estás en el Hospital de Camelinas, así es. ¿qué es la clínica? La clínica 83. 83. Y bueno, ahí,
¿qué tipo de cirugía es lo que más realizas ahí en la institución? Ahí, doctor, los cirujanos plásticos hacemos cirugía de mano, sí, cirugía reconstructiva de cáncer de mama. Las pacientes que vienen ya de todo un proceso del cáncer de mama, ya vemos la parte bonita, nosotros los cirujanos plásticos. Hago reconstrucción mamaria ya sea con los propios tejidos o sí, con implantes mamarios. Okay. También operamos mucho mano, enfermedad crónica de la mano, es un gran porcentaje. Cáncer facial también ocupa mucho dentro de la institución. Ya de manera privada, pues bueno, como todos nuestros compañeros y los dos, hacemos sí, todo lo estético. Liposucciones, implantes mamarios, rinoplastia. Hago bastante lifting facial, entonces hay mucho que hacer. Sí. Ajá. Bueno, en la institución además supongo que también atiendes pacientes quemados, con quemaduras. Sí, también, doctor. No llegan, qué bueno que... Tan frecuentes. Tan frecuentes, pero sí los veo, sí nos toca ver. Quemaduras de mano, grandes quemaduras también las vemos. Sí lo vemos. No tan frecuente, pero sí lo hay. Yo quiero hacerte una pregunta porque mucha gente de la que ve nuestro programa en todo el estado y fuera del estado y hasta en otros países a través de internet que se ve nuestro programa, de repente puede pensar como que en el Seguro Social aquí en Morelia no se atienden pacientes con quemaduras graves, como dijiste, porque sí, se van a otras ciudades o los envían a otras ciudades. Aquí los están atendiendo. ¿Hasta qué grado de porcentaje de quemadura atienden aquí? Sí hay un límite. Por ejemplo, si son grandes superficies, más del 50%, sí es mejor que los lleven a un centro médico. La referencia de nosotros es Centro Médico de Occidente en Guadalajara. Pero sí llego a ver pacientes quemados de una mano, de la cara, del 20-30% del cuerpo, sí los llegamos a tratar. Sí es grande. El 30%. Así es, cuerpo. Una tercera parte. Sí los llegamos a tratar aquí, es un segundo nivel del Seguro Social, sí, pero ya grandes extensiones es mejor que vayan a un centro de quemados y la referencia inmediata es centro médico. Sí, sobre todo porque en esos centros ya de tercer nivel, como les llamamos, en esos centros son centros donde se cuenta con terapia intensiva para este tipo de pacientes con quemadura y que bueno, aunque aquí en el Seguro Social hay terapia intensiva, bueno, pero no hay una terapia intensiva especial para quemados donde puedan estar haciendo los aseos quirúrgicos, las debridaciones. Jenny, y respecto a tu quehacer dentro de la institución, de esos tipos de cirugías que me mencionaste, ¿alguno en especial que a ti te apasione de esos que haces? En la institución. Ok, sí me gusta mucho la cirugía reconstructiva de las pacientes que vienen del proceso de cáncer de mama. La reconstructiva de cáncer por cáncer mamario. Exacto, reconstrucción mamaria secundario a cáncer de mama. Es muy bonito porque vamos más allá. Ya que terminamos una paciente, pues la verdad le cambiamos la vida. Ellos se sienten mejor, su entorno mejora bastante, son muy agradecidas. Entonces sí cambiamos el panorama de vida de muchas de esas pacientes, sobre todo que últimamente, o bueno, ya con años recientes, hay mucha detección de cáncer de mama. Entonces nosotros como cirujanos plásticos, bueno, sí podemos darles esa gran ayuda de que ellas se vuelvan a sentir completas. Sí, esa satisfacción que te deja el hecho de decir, a ver, tuve un accidente me refiero a un problema de salud de este tipo, claro. No a un accidente traumático, sino ya tuve un asunto de salud importante en mi vida donde estuve a punto de perder la vida, ya me operaron y bueno, pues ahora me voy a reconstruir, va contigo a la institución, le reconstruyes una mama o las dos mamas, sí, y le devuelves su integridad, su seguridad, su entorno familiar, su entorno social, su anatomía, su amor propio a una mujer. Entonces, todo esto es muy importante que usted lo sepa porque seguramente conoce a alguien que está pasando por este paso tan trágico de un SEA mamario, un cáncer mamario, y bueno, también se puede reconstruir en una institución sin costo alguno para la paciente, y eso es lo que hace precisamente nuestra invitada de hoy en la institución. Pero bueno, si me permites, Jenny, vamos a ir a una pausa y regresamos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar ahora de lo que es la cirugía de carácter estético y es donde vamos a entrar más a si es vanidad, necesidad o qué es. No se vayan, continuamos aquí en su programa Consulta Médica a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Regresamos.
La histerectomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en la extirpación del útero. En la mayoría de los casos se realiza la extirpación completa del útero y se denomina histerectomía total. En la actualidad, conjuntamente con la histerectomía, se suele realizar la extirpación de las 2 trompas de falopio en el mismo procedimiento, pero no implica la extirpación de los ovarios. Esta se realiza o no teniendo en cuenta diferentes aspectos como la edad de la paciente y si hay patología ovárica asociada, entre otros. La histerectomía se hace tanto en casos de patología ginecológica benigna como en casos de tumores malignos. Se considera el tratamiento definitivo de las enfermedades benignas, sobre todo aquellas en las que la paciente presenta sangrado uterino y dolor pélvico, y que no responden al tratamiento farmacológico o bien, este no se tolera bien. Además, se usa en pacientes sin deseo de tener hijos o sin deseo de preservación uterina. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica. Quiero comentarles algo. Este programa, si usted acaba de sintonizarnos, este programa, como usted lo sabe, se transmite semanalmente con temas importantes para su salud, con invitados de un gran prestigio nacional e internacional, académico el prestigio, obviamente. Y bueno, el día de hoy no es la excepción. Tenemos un gran invitado, el doctor Jorge Hugo Cepeda, que es especialista en ginecología y fundador de la Clínica de Cirugía Avanzada aquí del Hospital Ángeles, Morelia. Y bueno, le dejé una pregunta en el aire y para usted que nos acaba de sintonizar, se las mencionó. ¿En qué momento un periodo menstrual se considera anormal? Porque te decía Hugo, Jorge, te decía que hay mujeres que desde el principio de su vida, de sus periodos menstruales, empieza con un periodo ya alterado y a lo mejor ella siente que eso es normal. ¿En qué momento tiene que acudir con un especialista? Sí, vamos a hablar de que existe un parámetro. Eso que mencionas es muy cierto. Los primeros periodos que se presentan en las niñas, ¿no? El promedio de edad de aparición de la menstruación es entre los 10 a 12 años. Y los primeros ciclos hasta los 18 o 20 años pueden ser muy irregulares en cuanto a la cantidad, en cuanto a que no se presentan mes con mes, sino que tienen ciclos de amenorrea, quiere decir de más de 3 meses de ausencia de la menstruación. Y va madurando el sistema hormonal en la mujer y alrededor de los 20, 22 años es cuando ya toma una mayor regularidad. ¿Esto por qué se da? Porque no ovulan mes con mes. Y al no ovular mes con mes, entonces no reglan mes con mes. Lo habitual es que el ciclo en la mujer de cada menstruación sea de 28 días, que tiene que ver también con el ciclo de la luna, que también es de 28 días. No están tan conectadas con Doña Luna. Sí. Por eso los niños nacen más en luna llena. Dicho sea de paso, ¿no? Sí. Para que no se les olviden los 28 días. Bueno, resulta que desde los 25 a los 35 días es un periodo habitual. Sí. Si reglan cada 25 o cada 35, estamos hablando que están dentro de este rango de tiempo en el cual podemos considerar una situación normal. Aquellas mujeres que reglan 2 veces por mes, pues ya no es normal. La mujer que presenta su periodo menstrual termina y todavía queda unos 8 o 10 días con manchado, tampoco es normal. Okay. La mujer que regla con demasiado dolor tampoco es normal, un dolor incapacitante que requiera la toma de muchos analgésicos o inclusive inyectables. O que no pueda acudir a su trabajo. Ni al trabajo, ni a la fiesta, ni a ningún lado. O sea que si realmente les interfiere con su vida diaria, pues entonces eso se escapa o se aleja de lo normal, ¿no? Sí. Y en cuanto a la cantidad, por ejemplo, ¿cómo medimos la cantidad? Generalmente hacemos la pregunta, ¿cuántas toallas o cuántos tampones llegan a utilizar? O ahora que se utiliza mucho la copa menstrual, con la copa menstrual logran medir la cantidad en mililitros de sangre, ¿no? Okay. Entonces las copitas tienen una capacidad generalmente de 50 mililitros, entonces dependiendo de la cantidad la vez que se la cambien y qué tan llena esté la copa, podemos cuantificar. Otra manera de cuantificar la cantidad es si se generan coágulos grandes o no, o bien cuando utilizan toallas nocturnas durante el día, inferimos que es una cantidad importante lo que está. En general, si utilizamos más de 4 toallas llenas de las grandes en un día,
hablamos de que es una situación mayor a lo normal, ¿no? Por lo general se presenta 1 o 2 días, pero hay ocasiones en que se presenta más días el sangrado abundante. Esto tiene consecuencias, evidentemente, con el día a día para la mujer. Puede conducir a un síndrome de anemia, ¿no?, en el largo plazo, al cual se van acostumbrando las mujeres. Como no es una pérdida, es más, en el mes logran reponer un poco en cuanto a la alimentación que tienen, básicamente la alimentación. Entonces reponen un poco de la hemoglobina que se pierde durante el periodo menstrual, pero llega el siguiente periodo y es tal la descarga que volvemos a tener anemia, ¿no? Entonces, consideramos todos estos aspectos como anormales. ¿Y cómo haces para saber qué tomas en cuenta o qué medio de diagnóstico tomas en cuenta para investigar cuál es la causa de esta anormalidad y que pudiera desencadenar en una histerectomía finalmente, como es el caso de las miomatosis, por ejemplo? El estudio que tenemos más a la mano, evidentemente hay que hacer un historial clínico, ¿no? Hay que tener una entrevista con un especialista. Vemos muchos especialistas en ginecología obstetricia. Hay quien tiene preferencia por ir con una ginecóloga o con un ginecólogo. Y lo importante es que se haga una adecuada entrevista, ¿no? Que digan ustedes toda la información real, ¿no?, como la necesitamos, porque de repente no nos dan información real y nos complican un poco la posibilidad de hacer un diagnóstico preciso. Y nos ayuda mucho el contar con un estudio de ultrasonido. La mejor manera de evaluar el sistema genital interno en la mujer, que son los ovarios y el útero como tal, es a través de un ultrasonido que muchas veces tenemos que hacerlo endovaginal, es decir, no por el abdomen, sino a través de vagina, con un transductor especial, para que tengamos una imagen clara de cómo está conformado el útero. Estudiamos muy bien el endometrio, ¿no? Y la gente que realiza esto tiene que tener la capacidad y la experiencia para hacerlo. Para distinguir las estructuras. Así es. Y, o bien a veces solicitamos estudios con radiólogos que también tienen experiencia en el área genital. Y hay ocasiones en que requerimos hacer tomografías computadas y sobre todo resonancias magnéticas. La resonancia magnética hoy tiene un lugar muy bien ganado. Antes era muy caro, Martín. Sí, pero ya cada vez es más accesible. Es mucho más accesible. Entonces, la combinación de la información que nos da la resonancia magnética junto con el ultrasonido pélvico nos permite hacer diagnósticos muy precisos de cuál es la patología que nos aqueja. Ahora, ojo, la edad de la mujer interesa mucho, y el interés de la mujer de ser o no madre, ¿no? Porque una mujer puede tener muchos fibromas o miomas, voy a utilizar el término fibroma y mioma como equivalentes, y estos fibromas, puede tener muchos fibromas, pero ella desear un embarazo, ¿no? A lo mejor nunca se ha embarazado o tuvo ya un hijo pero quiere otro hijo y tiene problemas de sangrado con estos tumores. Son tumores benignos, pero que complican la situación de un embarazo. Entonces, no vamos a proponer quitar su matriz, sino tenemos que cuidar el órgano que está designado para la maternidad, y entonces se propone hacer una miomectomía. Entonces, para retirar estos miomas es muy importante tener un mapeo muy claro de cuántos miomas, qué tamaño tienen y qué localización, para que conservemos el útero y en un periodo de 6 a 9 meses podamos acompañar a esta mujer o a esta pareja en lograr un embarazo, ¿no? Oye, ahorita que mencionabas, Jorge, de esa anemia constante que se tiene en cada periodo para estas personas o estas pacientes que tienen una alteración en sus periodos menstruales, me viene a la mente que llegan muchas pacientes conmigo a mi consultorio y que tienen este problema precisamente, y que cuando les hacemos los estudios para programar una liposucción o una abdominoplastia, traen 9 o 10 de hemoglobina y dicen: yo me siento normal, doctor, este es mi estado normal. Creo que ya una vez me habían hecho un examen y salí con anemia, pero bueno, pues eso no es normal. Les digo, hay que ir a investigar cuál es la causa de la anemia. Y fíjate, es curioso, pero la gente se preocupa más cuando les digo: debes de traer un problema y hay que investigarlo. Oiga, pero ¿sí me va a poder operar? O sea, le digo, primero que te investiguen cuál es la causa. Esto es más urgente que hacerte una cirugía estética, ¿no? Pero bueno, ahí es donde trabajamos en conjunto. Te voy a hacer unas preguntas que nuestro auditorio nos hace llegar y que son acerca de mitos que hay acerca de este tipo de cirugías, que son las histerectomías. Una pregunta que nos hace el auditorio es cierto que suben de peso las pacientes? Porque mucha gente tiene, cuando ya le dices,
pues tienes una miomatosis, que hay que hacerte una histerectomía, pero la gente de repente ya no regresa al consultorio del gineco, dice, no, me quiero operar, y yo no me quiero operar porque mi comadre subió de peso cuando se operó de histerectomía. ¿Es un mito o es una realidad esto? Es muy buena la inquietud. Hay dos aspectos que son fundamentales tomar en cuenta aquí. La respuesta es no suben de peso por la histerectomía. Si no cierran la boca, pues sí van a subir de peso. Curiosamente, comentamos al inicio de la cápsula que una edad en la cual se realizan muchas histerectomías, o la mayoría, es alrededor de los 50, 60 años. Para ese entonces, es más, desde los 40 años, el metabolismo en la mujer comienza a cambiar y ustedes se dan cuenta cómo va cambiando su organismo, ya no bajan tan fácilmente de peso, con o sin histerectomía. La distribución de la grasa se vuelve distinta y conforme nos vamos acercando a un fenómeno que es la menopausia, Sí. que en México se da aproximadamente entre los 48, entre los 46, 48 años, pero hay una transición hacia la menopausia desde los 40. Sí. Y en esta etapa hay dos situaciones que lo van acompañando. Uno es el aumento en la resistencia a la insulina, Sí. sobre todo la gente que tiene familiares diabéticos. Dos, los malos hábitos alimenticios y nutricionales que tenemos todavía, ¿no? Sí. Y el hipotiroidismo. Los problemas de falta de hormona tiroidea en la mujer en esta etapa de la vida son sumamente frecuentes. Entonces se cruzan con el momento en que se someten a la histerectomía. Y entonces voy a hacer una comparación. Nos hacen mucho la pregunta cuando una mujer se va a ligar y vamos a hacer una salpingo para ya no tener más hijos. Y también es una cirugía que ligan al aumento de peso. Sí. ¿Es común? Muy común, Sí. tan común como la histerectomía. Ajá. Y es una duda, ¿por qué? Porque justamente es muy raro ver que una mujer se ligue a los 20 años. Sí, no. Y el metabolismo a los 20 no tiene que ver con el metabolismo a los 45. De ninguna manera. Entonces, no es por el procedimiento quirúrgico, sino por una situación genética y epigenética que están viviendo en ese momento, ¿no? Pero no tiene que ver. Ahora, viene a colación, cuando se retira el útero y no hay razón para retirar los ovarios, es una cirugía muy benévola. Cuando retiramos los ovarios por alguna razón, generalmente son por tumores Sí. o por endometriosis infiltrativa, en estos casos y en mujeres jóvenes sí sienten un cambio Claro. hormonal impresionante porque las estamos dejando de un día a otro sin hormonas. Sí. A pesar de que empecemos a dar una sustitución hormonal, sienten un cambio importante, ¿no? Entonces, por lo general no se retiran, ¿no? Antes se quitaba todo, decían, doctor, es que me van a vaciar, eso me van a vaciar, Útero y quítenselo. ovarios, siempre. Y no es así, hoy esto ha cambiado. Antes así era. Antes estamos hablando de hace 30, 40 años. Sí, claro. No es tampoco tan antes. Entonces, Sí. esto es importante considerarlo y que lo tengan ustedes en cuenta. Platiquen con su ginecólogo, con su ginecóloga, cuál es el plan, cuál es la expectativa, porque más la experiencia de cada grupo es distinta. Y al ratito vamos a hablar un poco también de la experiencia acerca del dolor, que es un temor también. Tiene una mala fama esta operación de ser... Una de las preguntas que Debe tiene la ser, gente, porque sí. tiene muy mala fama. Como la cirugía más dolorosa es puede tener un hijo. Y ahorita vamos a tocar ese tema muy importante porque es donde el tema de anestesia tiene mucho que ver Sí. y el tema de técnica quirúrgica. Entonces lo dejamos para Manejo el dolor y manejo el dolor en el postoperatorio. Por supuesto. Sí, ¿es muy riesgosa esta cirugía? Depende. Si quiere lo dejamos para el siguiente bloque Sí, porque... pero digo, de manera general, ¿es más riesgosa que una cesárea Híjole. en temas de riesgos? Sí. Ok. Sí, Lo entendemos porque, pues bueno, manejas otro tipo de resecciones, otro Lo que pasa riesgo. Es que la cesárea es una cirugía muy controlada Ajá, y muy sistematizada, sí. comparado con una histerectomía que puede ser por múltiples... o sea, las facetas de la histerectomía es muy distinta. Retirar un útero chiquito, pero que tiene un cáncer, de un útero de este tamaño, que Sí. está involucrando otros órganos. Sí, claro.
Sí, vamos a ir a una pausa. Sí, claro. Y si nos permites, continuamos platicando aquí en su programa Consulta Médica con nuestro invitado, el doctor Jorge Hugo Cepeda, especialista en ginecología. Y bueno, estamos hablando de histerectomía y de todo lo que puede conllevar a una cirugía de estas características. Regresamos. El SARS-CoV-2 es un virus que forma parte de la familia de virus coronavirus, que reciben su nombre por su forma en corona. Es el más reciente de los coronavirus, identificado en el 2019 y causa la enfermedad llamada COVID-19, responsable de la actual pandemia. En general, los niños saludables parecen tener menos síntomas y se recuperan del COVID-19 con mayor rapidez. Hasta el 50% de los niños y adolescentes pueden tener la COVID-19 sin presentar síntomas. Debido a que las enfermedades prevenibles mediante la vacunación siguen siendo una grave amenaza para los niños, es importante que los niños y niñas de todas las edades reciban sus vacunas cuando sea necesario. ¿Qué hacer si se detectan los síntomas? Si presentas síntomas de COVID-19, solicita atención médica en tu unidad de salud más cercana. Evita automedicarte, usa cubreboca y mantente aislado en tu domicilio durante 7 días o hasta cumplir 48 horas sin síntomas. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica. Estamos hablando del tema COVID en niños. Y bueno, la pregunta es, ¿existe el COVID en los niños? Ya le hicimos varias preguntas a nuestro invitado, que es el experto en infectología, el doctor Jorge Vázquez Narváez. Las preguntas que fueron para usted que inicia en nuestro programa, que por cierto está en todas las redes sociales, YouTube, Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Las preguntas que le hemos hecho, preguntas trascendentes, es si existe el COVID en los niños, por qué nos dijeron al inicio de la pandemia que los niños no había problema, por qué se inició con la vacunación hasta el final en los niños, por qué no desde un inicio y no se tomó por todo lo que ya hemos platicado de que el niño fue el portador hacia los abuelos cuando los llevaban y esto desencadenó pues una mayor problemática que terminaba en tragedia en muchas familias. Y bueno, estamos hablando de las vacunas y yo quiero preguntarte, Jorge, estas vacunas ya se están dando aquí en nuestro país, en los niños. ¿Qué nos puedes decir acerca de cuál es la mejor vacuna para los niños en especial? ¿Vale la pena que alguien diga, yo me espero a que venga la siguiente vacuna porque no me gusta esta marca? ¿O qué nos aconsejas? Bueno, lo que pasa es que tenemos solamente una vacuna que está autorizada para los niños, que es la de Pfizer. Okay. ¿Sí? Autorizada, cuando quiero decir autorizada, es de emergencia. Okay. ¿Por qué se pone el apellido de emergencia? Porque ninguna se vende a nivel privado y para venderse al privado tiene que ser autorizado por los departamentos regulatorios de cada país. Aquí en nuestro país es COFEPRIS, en Estados Unidos es FDA, en Europa es EMA. Entonces, todos ellos tienen que autorizar en un momento dado la vacuna. Y ahora, hay vacunas como esta que ponemos en niños, que es Pfizer, es la única que hay y creo que es una vacuna muy complicada que esté a nivel privado. Porque, se los digo, yo tengo en mi centro de investigación un refrigerador de menos 70 grados. El refrigerador, primero, te cuesta como 250,000 pesos adquirirlo. Esta fue una donación que tuvimos. Y segundo, que me consume casi 9,000 pesos de luz mensuales. Entonces, si tú la vas a dar como un producto, primero tienes que tener mucho cuidado porque es una vacuna que por logística es muy complicado de manejar y que a nivel privado sería muy caro. ¿Y en cuánto tendría que darte una vacuna? Porque mis gastos de operación son muy altos. Primero luz, el equipo, la persona que va a descongelar la vacuna, que esté pendiente de que esté activa. Y esto pues realmente nada más se puede hacer a nivel institucional. Las otras vacunas que están entre 2 y 8 grados, como CanSino, Sputnik y todas estas, realmente pues
no hemos tenido los proyectos de investigación, necesitamos que nos apoyen un poquito más la Coperfis autorizando, porque ya los han hecho, están haciendo en otros países. China es uno de los países que realmente el concepto que tenemos de trabajar con los chinos es malo, y déjeme decirle que con todo respeto es muy complicado, hasta más complicado que con los europeos o con los americanos. Te revisan hasta el último detalle, porque recuerden que ellos, si tú tienes un mal protocolo o algo, pues son millones de dólares que se pierden. Entonces, tienen que estar asegurados de que realmente se lleven las cosas en forma adecuada. Yo creo que todo el mundo estuvo trabajando en un proyecto y que todas son vacunas buenas. Ahora, doctor, me preguntan, ¿se la pongo a mi hijo sí o no? Es decisión tuya. Porque mientras no tengas una autorización definitiva, que me dijeras, la vacuna de influenza, doctor, ¿le pongo la vacuna de influenza? Sí. Pero doctor, que sí. Pero sí, porque ya tengo la evidencia científica al 100% que es una vacuna segura. Ahora, si me dices como médico, Jorge, ¿tú se la pondrías a tu hijo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es lo único que tenemos. No tenemos. Claro que bueno, no se mueren los niños como se mueren los adultos, pero sí hay niños que se han muerto y niños sanos previamente. Entonces, ¿te puedes sacar la lotería? Sí. Entonces, ¿tenemos algo para prevenirlos? También. Entonces, yo a mis hijos sí se las pondría. Definitivamente. Pero la decisión simplemente, porque si tienes un evento adverso a la vacuna, usted me dijo que sí. Si tiene un evento adverso, le da la enfermedad y no se la pusiste, usted me dijo que no. Entonces, pero en general, tengan la conciencia que las vacunas, autorizarlas, aunque no sea la mejor vacuna, es que el beneficio es mayor que el perjuicio. Por eso nosotros no podemos vacunar a niños a nivel privado, no está comercializado. Entonces, hasta que no tengamos los estudios de fase 1, fase 2, fase 3, no se van a poder autorizar. Porque ahí, de esos estudios, vamos a ver lo que es la eficacia de la vacuna y la efectividad de la vacuna. Así, cuando sale al mercado también ya y se vacuna en general y empezamos a ver los eventos que puede tener una vacuna o un medicamento. El rango de lo que son las vacunas dentro de los medicamentos tiene algo muy especial, porque las vacunas se aplican en personas sanas para prevenir enfermedades. Los medicamentos se dan para personas enfermas. Bueno, te voy a hacer una pregunta que nos hace ya el auditorio aquí del programa, que nos dice, ¿por qué en otros países, para no mencionar alguno en especial, puede uno conseguir la vacuna en cualquier farmacia particular sin tener que ir a hacer filas como lo hacemos aquí en nuestro país? ¿Qué necesita nuestro país para tener ese tipo de servicios en esos lugares privados? Es muy interesante la pregunta, porque finalmente, para que una farmacia venda una vacuna, tiene que estar bien regulada. Okay. Ojo, en México eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque tienes que tener tu vacuna en una temperatura. Ah, ok. ¿Sí? Y alguien responsable, porque si tienes un evento adverso, el de la farmacia te va a mandar con tu doctor. Yo, cuando vacuno a mis pacientes, yo soy responsable de la vacuna, porque tengo muy cuidado la red fría. Y de hecho, te consta de que tenemos un termómetro que te da minuto por minuto cuánto tiempo está mi vacuna en el refrigerador, entre 8 y 2 grados. ¿Cuál es el problema? En Estados Unidos, ¿por qué se puede hacer? Porque tienen una regulación muy estricta. Y ahora acuérdense que la vacuna que utilizan en Estados Unidos es la de Pfizer y tiene que estar a menos 70 grados. El equipo que tienes de menos 70 grados, ¿sí?, es carísimo. Yo tengo uno en mi centro de investigación, como 240,000 pesos más o menos, y te estoy hablando de un refrigerador chiquito. Ahora imagínate, para un país, el tamaño de refrigeradores que debes tener y la capacidad, porque no es nada más agarrar el refrigerador y poner la vacuna, tiene que tener una circulación, el frío de ese refrigerador, que llegue a todos lados y que no unas queden más
frías que otras. Entonces, eso cuesta. Segundo, imagínate, tienes que tener un personal que esté pendiente cuando se descongela esa vacuna, cuando se aplica, cuánto tiempo tengo de descongelada esa vacuna para poder aplicarlo, para que realmente, nosotros le llamamos inmunizar. Vacunar, todo el mundo lo puede hacer. Agarrar la jeringa, ponerle, eso se vacunó. Inmunizar es que yo controle mi red de frío, que mi temperatura de mis vacunas sean adecuadas y que lo que yo te estoy poniendo te va a proteger. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, cuesta mucho dinero. Eso es lo que cuesta mucho para este tipo de vacunas, porque aplicamos otras vacunas que están entre 2 y 8 grados, que estas son para nuestro país, para nuestra logística de nuestro país. Pero ¿por qué entonces la puso en nuestro país? Porque era la primera que salió y se están muriendo la gente, tienes que invertir en esto. Si se dan cuenta, ya ahorita en adultos ya nos está poniendo esta vacuna. ¿Por qué? Porque realmente está aproximadamente en $24. 3 dosis. ¿En cuánto son? $72 aproximadamente por persona. En 1 millón de mexicanos, entonces no hay presupuesto que nos alcance. Claro. Entonces, más mantener toda esa red de frío, ese cuidado que tienen. ¿Se acuerda que los militares la tenían que transportar y el famoso correcaminos? Entonces, son gente que tuvieron que capacitarse, que tuvieron que checar para que esta vacuna llegara en condiciones adecuadas. Entonces, llevar un proyecto de esta vacuna pues es bastante complicada. La de Moderna es una vacuna que tiene que estar a -20, que es menos temperatura, que es para que se dé cuenta la gente, es un refrigerador de paletas, ¿sí? Que es la que tiene que estar a -20, y las otras refrigeradores son refrigeradores muy especiales. En mi caso, en el proyecto de investigación, tengo que tener calibrado mi refrigerador entre 2 y 8 grados. Tengo 2 termómetros que me avisan que tengo una alarma si se fue la luz. Tengo que estar conectado a una planta. Yo soy conectado a la planta de aquí de Ángeles. Entonces, por ejemplo, todo el mundo, mis amigos, cuando saben que se fue la luz o algo así, salen diciendo, oye, se te fue la luz y tus vacunas. No te preocupes, tengo planta. Pero de todas maneras, tengo que ver mi registro. ¿En qué temperatura está? ¿Y cuánto tiempo estuvo? Porque si estuvo 24 horas, pues de todas maneras se va a descongelar y no va a durar. Entonces hay que tener mucho control. Por eso cuando una farmacia vende una vacuna o aplica una vacuna, es importante que la persona esté capacitada. Desgraciadamente, las farmacias en Estados Unidos hay un farmacéutico y ese farmacéutico es de carrera. Cuando tú como médico das una dosis y se sale dentro de la dosis, ellos te hablan, oiga, seguro que le va a dar esa dosis a su paciente porque ellos saben de farmacología. Aquí no, aquí de repente es lo que nos sucede. Yo, por ejemplo, le digo, doy de mayor concentración para darle menos cantidad al niño del medicamento, porque es más fácil tomarse 2 mililitros que tomarse 4. Y llegan, no, creo que se equivocó, ese es para niños más grandes. Sí. Y le digo, perdón, tú vendías brasier la semana pasada y ahora ya eres experto en medicamentos. ¿Verdad? Entonces no hagas comentarios. O el otro asunto, que mucha gente no va con el médico y llega a la farmacia a preguntar qué me tomaré, ando enfermo en la garganta. Digo, no es el personal, respetamos a los que están en las farmacias, pero no es el personal capacitado. Vamos a ir a una pausa, Jorge, si nos permites. Y bueno, con todo esto que nos está platicando nuestro invitado, nos damos cuenta de todo el esfuerzo que hacen nuestras autoridades para inmunizar, para llevar a cabo todo el proceso de vacunación hasta el momento que nos la aplican a nosotros, a nuestros niños en este momento. Así es que si usted ve las noticias y ve que se está aplicando la vacuna, como están saliendo a todos los medios de comunicación como el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por favor, no deje sin ir a vacunar, porque es un esfuerzo enorme y se desperdicia mucha vacuna si no llega la gente a los centros de vacunación. Regresamos después de la pausa. El acné es una enfermedad común de la piel que provoca espinillas, las cuales se forman cuando los folículos pilosos que se encuentran debajo de la piel se tapan. La mayoría de las espinillas aparecen en el rostro, el cuello, la espalda, el pecho y los hombros.
Cualquier persona puede tener acné, pero es común en los adolescentes y los adultos jóvenes. Hay 4 factores principales que causan el acné: exceso de producción de materia grasa o sebo, folículos pilosos obstruidos por materia grasa y células muertas de la piel, bacterias e inflamación. Existen muchos mitos acerca de las causas del acné. Con frecuencia se culpa al chocolate y las comidas grasosas, pero en la mayoría de los casos hay pocas evidencias de que la comida tenga algún efecto sobre el acné. Según su gravedad, el acné puede causar sufrimiento emocional y dejar cicatrices en la piel. Cuanto antes inicie el tratamiento, menor será su riesgo de sufrir tales problemas. Bueno, pues ya estamos aquí, después de haber visto esta cápsula sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es acné en las etapas de la vida. ¿Sabe usted qué es el acné? Bueno, pues acompáñenos para que durante el desarrollo del programa podamos ver todo lo que, la información que existe a través del acné, desde prevención, el diagnóstico, el tratamiento, en qué etapas de la vida se presenta, a qué se debe. Todo eso lo vamos a tratar, como vimos en la cápsula, lo interesante del tema, con nuestra invitada el día de hoy. Yo quiero presentarla, es una excelente especialista en dermatología, es la doctora Karen Paola Vargas Pérez. Ella es dermatólogo pediatra. Y bueno, voy a mencionar únicamente la parte más resumida de su currículum, si no nos llevaríamos todo el bloque. Bienvenida, Karen. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, doctor Lira. Es un placer estar aquí. No, pues muchas gracias a ti por, yo sé de tu apretada agenda, de tu cantidad de pacientes que tienes y que estés aquí. La verdad es que nos da mucho gusto y esperamos que te sientas a gusto en esta plática y que toda tu información seguramente le va a ser útil a toda la gente que está viendo este programa. Pues gracias a usted. Sí. Voy a hablar un poco de tu currículum, nada más para que usted se dé una idea de nuestra especialista, de quién es. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, posgrado de alta especialidad en dermatología. Tiene un diplomado en tricología por el CILAT, que es el Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología. Es miembro del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica y miembro de la Academia Mexicana de Dermatología. Está certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología. Y bueno, ella es una excelente especialista con un gran prestigio académico a nivel estatal, nacional y bueno, internacional también. Aquí vamos a hablar de este tema del acné. Cuando hablamos de acné, como que pensamos que nada más es un grupo muy reducido de gente que puede padecer el acné, o algún grupo de edad sobre todo. ¿Qué es el acné, Karen? Pues partiendo de la definición, el acné es una enfermedad y creo que es muy importante resaltar esto de enfermedad, porque a veces pensamos que es normal, ¿no? En la adolescencia, que es cuando ocurre la mayor parte de los casos y que es normal, pero partamos de que es una enfermedad. Y es una enfermedad que se origina en la unidad pilosebácea, así la llamamos. La unidad pilosebácea es donde hay una glándula de grasa y un pelo. Y donde hay más grasa, o sea, donde hay más unidades pilosebáceas es en la cara, en el pecho y en la espalda. Por eso ahí encontramos mucho más acné. Entonces empecemos por que ustedes se queden con esto. Es una enfermedad de esta unidad y está influida, por supuesto, por la edad, por el género. Si eres hombre o si eres mujer, puede ser más o menos frecuente, por la genética, si tuviste o no tuviste familiares con acné, y por supuesto las hormonas. Y aquí es algo muy importante, porque tengo pacientes que llegan y me dicen: mi acné es hormonal. El acné es hormonal en cualquier etapa de la vida. Sí, o sea, no tiene que ser en la adolescencia. Tiene que ser, ajá, exacto. Y, por ejemplo, lo que te decía cuando te hice la pregunta, es que sí pensamos en el acné como que es una etapa de la juventud, pero hay diferentes etapas de la vida en donde se presenta el acné. Cada una de las etapas va precedida por un factor que desarrolla el acné en esa etapa. ¿Cómo se da esto en las diferentes etapas de la vida? ¿Desde recién nacidos hay acné? Sí, desde recién nacidos, y eso es como una... lo llamamos acné neonatal. Ajá. Y se considera así como acné neonatal hasta los 28 días de vida.
Y esto es algo transitorio y hasta cierto punto, pues normal, por la transferencia de hormonas maternas hacia el recién nacido. Entonces, bueno, pues algunos recién nacidos, no todos, hasta un 10-20% podría tener este tipo de acné, que es un acné neonatal, y como tal lo ven en los adolescentes, que hay como puntitos negros y lesiones más inflamadas. Así se ven los recién nacidos y generalmente no requieren ningún tratamiento. Se va a desaparecer solito, ¿no? Nosotros decimos que es autorresolutivo y tenemos que encargarnos de tranquilizar a los papás en ese sentido. Pues sí, principalmente a los papás, porque somos los primeros que estamos fijándonos a ver qué tiene, sobre todo en esa etapa, ¿no? Poco a poco va creciendo y como que nos vamos fijando menos, ¿no? Y ya cuando son más grandes, lo digo por mi hija, que tú atendiste, que hasta después de quién sabe cuántos días que me decía, papá, tengo unos granitos, hasta entonces le dije, déjame revisarte. Y fue cuando la derivé. Pero bueno, volviendo al tema del acné, perdón. Entonces, los papás no se tienen que preocupar. Si están en un periodo de los 28 días de nacido, es un acné que se va a resolver por sí solo. ¿Cuáles serían en esta etapa algún signo de alarma, digamos, o de preocuparnos como papás si algo sucede en la piel y que tengamos que acudir con un especialista como tú? En esta etapa específico del recién nacido, si tienen duda y sobre todo, como es algo autorresolutivo, pero si pasa ese primer mes de vida y no llegara a resolver el problema, hay que pensar algo más, hay que descartar a lo mejor otra cosa, porque hay diagnósticos pues diferenciales que tenemos que considerar. Pero si pasa este primer mes de vida y el acné se resuelve, no tienen de qué preocuparse. Hay otros datos de alarma que es muy importante considerar, pero ya sobre todo en escolares. Los escolares son los que tienen, no sé, de 2 años hasta los 10 años, más o menos, porque empiezan ya luego la preadolescencia. Y en este grupo de edad, si sus hijos, ustedes que me están viendo, tienen acné, eso sería un dato de alarma, porque no sería común encontrar acné en un niño o en una niña. En esta etapa entre 2 y 10 años, o sea, ahí sí tendríamos que estudiar al paciente, ver qué otros datos clínicos tiene, porque no solo puede ser acné, puede ser aumento de vello, que no es normal en alguna parte sobre todo de la cara, eso se le conoce como hirsutismo, o que esté de repente como desarrollándose muy rápido, que tenga un olor corporal de adulto, y como que estos datos clínicos siempre nos van a llamar la atención y son un dato de alarma para buscar ayuda y para abordar y estudiar al paciente haciendo estudios, ¿no? Porque luego hay enfermedades como hiperplasia suprarrenal congénita, por mencionar una entre muchas, que pueden como empezar así en esta etapa de la vida y por eso es muy importante. Ser de cuidado. Y ser de cuidado, exacto. Lo que no sucede en esa etapa neonatal, que es completamente normal, que va a ser resolutivo en esta etapa de la vida, que es la infancia, digamos, ahí sí nos tiene que preocupar. Si hay acné, poner atención, acudir con el especialista para que nos pueda decir. Ahora, entre estas, sobre todo en la etapa infantil, ¿tendría algo que ver con la genética el que presenten acné o definitivamente puede ser alguna patología de fondo que traiga? Sobre todo porque los padres podemos decir, no, yo tengo acné, pues entonces yo creo que es normal que tenga mi hijo acné. Sí. ¿Esto influye en la genética en esa etapa o solamente las patologías de fondo? Fíjate que en esta etapa no. Okay. O sea, en esta etapa la genética no, a menos que su hijo o hija esté ya en una etapa de preadolescencia, entre, no sé, de 9 a 12 años, depende si es niño o niña. Pero antes, la infancia como tal, o sea, no. Ahí sí debe de llamarles la atención porque no sería normal y entonces no influiría la genética como tal y tendremos que estudiar al paciente pidiendo estudios,
tanto de sangre como haciendo una edad ósea y apoyándonos como, por ejemplo, el endocrinólogo pediatra en ese sentido, y sí descartar desde enfermedades como hiperplasia suprarrenal congénita y tumores suprarrenales, ováricos, que pueden como empezar con esos datos clínicos. Estos síntomas o con estos signos de acné en la etapa infantil, que no es común que se presente. Muy bien, doctora. Si me permites, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para seguir platicando de este importante tema. Y para usted que está favoreciéndonos con su atención, quiero decirle que estamos presentes en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, Instagram, y puede checar este programa, repetirlo las veces que se desee verlo, a través de nuestros espacios, nuestras páginas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, de nuestra página, nuestro sitio web. Y bueno, pedirle por favor que comparte esta información con gente que usted estime para que escuche todo lo que vamos a estar hablando, que ya empezamos con lo importante del tema, definiendo este problema de salud, y que sea de utilidad para la gente que usted le comparta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Karen. Gracias a usted. Te agradezco personalmente, además de todas las atenciones que tienes para mi familia, agradecerte en público el último tratamiento que nos hiciste favor de hacerle a una de mis hijas. Muchísimas gracias, Karen, por estar aquí también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y para usted que nos favoreció con su atención, decirle que cada semana tenemos un programa con un especialista diferente, gran prestigio académico, un tema diferente, especial para su salud y que pueda usted cuidarla. Estamos en todas las redes sociales a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, su programa Consulta Médica. Nos vemos la próxima. Recuerde que hay que cuidarnos, hay que vivir bien, cuidarnos del COVID también, y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó